Ahora sí les doy la bienvenida a un nuevo video de Caminando el Mundo, amigos. Mi nombre es Martín, para los que no me conocen, y junto con Belu y con Blanquita, que es nuestra casita con ruedas, que hoy tiene al mar como patio, hemos recorrido América de punta a punta, desde lo más al sur de Argentina hasta lo más al norte de América, en Alaska, en el Ártico canadiense, y hoy nos encontramos más precisamente en la península de Baja California, bien al sur, en la playa Cerritos. En este hermoso lugar pasamos ayer la noche. Estamos al ladito del mar, sobre un acantilado, una partecita un poco más alta. Así que dormimos muy tranquilos. Pasamos una noche hermosa. Miren qué linda la vista para allá. La idea para hoy es irnos hasta el final de la península de una vez. Queremos ir a conocer Cabo San Lucas, uno de los destinos más exclusivos de la Baja. Así que ese es el objetivo del día. Ya hemos ordenado la casita y lo que nos falta hacer antes de salir es comprar las eSIMs para tener internet. Nosotros hace años que usamos las eSIMs de Holafly porque nos funcionan bárbaro y como sabemos que generan dudas acerca de cómo se compran y cómo se activan, hoy les queremos mostrar cómo hacemos nosotros para comprarlas y cómo las empezamos a usar en el celu. Esta es la web de Holafly. Si abren con nuestro link ya les va a poner acá nuestro código aplicado. Así que voy a ir a la tienda. Uno desde esta página puede buscar eSIMs para más de 200 países y regiones. Yo voy a buscar, por ejemplo, para Norteamérica, que es lo que nosotros necesitamos. Acá. Voy a cotizar por 15 días, voy a comprar por más, pero por 15 días es un viaje típico. Acá uno puede elegir en qué moneda y en qué idioma quiere la página. Voy a dejarla en español. Voy a pasar acá a dólar. 15 días para Norteamérica, es decir, para México, Estados Unidos y Canadá. Con nuestro descuento queda en $58,81. Si tienen dudas de si su teléfono acepta o no eSIMs, en este botón pueden verificar la compatibilidad. Y de este lado tienen los detalles. Por ejemplo, la eSIM tiene datos ilimitados, internet rápido, no van a tener cargos por roaming y tienen Always On incluido. El Always On es el nuevo beneficio de Holafly. Esto quiere decir que al instalar tu eSIM tenés 1 GB de datos por mes de respaldo para usar en más de 70 países. Así que si se termina tu plan, tenés 1 GB para no quedarte desconectado. Ese GB se va renovando todos los meses siempre y cuando no elimines tu eSIM. Y si uno baja, acá va a encontrar más información sobre la eSIM. Es importante que antes de comprar la eSIM vean los detalles de cada una para ver qué les incluye. Por ejemplo, que puedes compartir tus datos con familiares y amigos. Tenés 1 GB por día para ir compartiendo con otros dispositivos. Por otro lado también están los Holafly Plans, que son ideales si sos viajero permanente o si viajas mucho durante el año a destinos diferentes. En este caso es un plan de datos para el celular que cubre más de 160 destinos. También tiene el beneficio del Always On. Tienen la opción de 2 planes, uno con internet ilimitado, que además les da un número local. Por ejemplo, sale $65 al mes y si pagan el año entero porque saben que van a estar viajando, sale 50. Si no, hay una opción de 25 GB que es un poco más económica. Pueden ver en la página las características de los 2 planes. Estos planes los puedes cancelar y reactivar cuando quieras, así que si tenés viajes largos son una gran opción. Con una sola SIM vas a cruzar las fronteras sin tener la necesidad de estar cambiando la SIM y además es más económico que comprar eSIMs específicas para los destinos. Y yo les cuento la parte que más les va a gustar a ustedes, que es que en las eSIMs con el código Caminando el Mundo tienen un 5% de descuento y en los planes, si los contratan con el código Caminando el Mundo, van a tener un 10% de descuento en los primeros 12 meses. Así que está para aprovechar. En la descripción les voy a dejar el link. Hicimos la compra y acá nos llegó el mail con las eSIMs. Voy a proceder a instalar la mía. Te mandan un código QR que puedes usar para instalar. Acá si no tenés los códigos para hacer la instalación manual. Yo abrí la cámara del celu y ya me pone acá añadir plan al teléfono. Así que ahora solamente hay que esperar unos segundos a que lea la información del QR. Voy a añadir. Este paso lo pueden hacer en sus casas cuando hacen la compra del eSIM. No hace falta esperar al momento del viaje. Lo que sí, para este paso sí se necesita internet. Acá uno puede personalizar el nombre y demás. Yo por lo general pongo la fecha en que vence para no olvidarme. Acá pueden ustedes elegir si quieren tener como preferida para llamadas su SIM local o su eSIM de Holafly.
Acá está mi eSIM de Olafly y mi SIM de Argentina. Voy a sacar el Wi-Fi. Recuerden que la eSIM es como una SIM digital. Ahí ya me tomo acá la señal, tengo 4G más. Y si muestro acá, me aparece Telcel Olafly. Cuando ustedes instalen la eSIM, acá la desactivan, entonces no les consume nada y la activan recién cuando llegan a destino para tener señal. Por esto elegimos Olafly porque es la forma más fácil que encontramos para estar conectados, poder compartir con ustedes todos estos videos que estamos compartiendo. Y además porque tiene una señal espectacular, casi en todos lados hay señal. Eso es verdad, así que nada, ahora que ya está la eSIM instalada, vamos a empezar nuestra ruta del día. Lo bueno de la ruta que une La Paz con Cabo San Lucas es que es doble carril en todo momento hasta ahora. Esta es la vía rápida, después hay una que ya vamos a hacer. Y en esta parte además va siempre acompañando el mar. Pero yo pensé que iba a ser toda por abajo y es como que vas cruzando las montañas, ¿viste? Subiendo, bajando, todo por el medio del desierto. Mira, acá se divide la ruta, San José del Cabo y Cabo San Lucas. Entre los dos forman Los Cabos, que es como se conoce a esta zona. Uno de los destinos más turísticos y conocidos de México. Pero nosotros vamos a arrancar por ir a Cabo San Lucas. Estamos a 12 kilómetros. Por lo que vi es casi tan grande como La Paz, tiene como más de 200.000 habitantes. Qué ciudad grande, mirá. Avenidas, tránsito por todos lados. Y no te digo, Marto, que saques la mano por afuera porque... No, ya la saqué. Caliente, el aire caliente. Nos habían dicho que Cabo San Lucas era más caluroso que las demás partes de la península de Baja California. Pero todavía no empezó ni el verano, Velo. Y ya se siente calor. Ya encontramos lugar para dejar a Blanquita. No hay tanto lugar, es bastante complicado encontrar, está todo lleno. Pero enganchamos justo este public parking, así que dijimos, bueno, queda acá. Cobran unos 15 pesos la hora. Y ahora nos vamos a ir a conocer un poquito de Cabo San Lucas. Justo el estacionamiento está en la zona del puerto. Hemos visto ya muchísimas empresas que ofrecen excursiones, de hecho ya nos ofrecieron también. Miren, ahí están los pelícanos al lado de los barquitos. Como verán, es una zona bastante linda. Acá hay mucho dinero. Como ya hemos visto que acá se pesca mucho marlin, acá tenemos una escultura. Es tan raro el ambiente acá que de hecho ya hasta nos ofrecieron cosas para la fiesta, a criterio de cada uno. Y aunque hoy en día Cabo San Lucas es uno de los destinos turísticos más conocidos de México a nivel internacional, fue recién en los años 70 que creció como ciudad turística. Antes de eso era un pueblo que vivía de la pesca, sobre todo del marlin, un pueblo con cientos de habitantes, chico, tranquilo. Para la década del 70 el gobierno de México decidió impulsar la zona de Los Cabos, Cabo San Lucas y San José del Cabo como destino turístico, así que se hicieron inversiones, se planificó la ciudad como una ciudad turística y evidentemente lo han logrado muy bien porque llegan al año miles de turistas, no solo en avión, porque tiene aeropuerto Cabo San Lucas, sino que también llegan muchos en crucero. Creo que llegan más de 700.000 turistas al año que llegan al puerto de cruceros y visitan la ciudad por el día. Miren qué grandes esos peces.
Decía Belu, de hecho, que acá hay un aeropuerto y llegan vuelos, por ejemplo, desde Argentina. Si quieren venir a conocer la Baja, se puede volar a La Paz o a Los Cabos, que son las dos ciudades grandes que hay acá abajo. Y desde acá se sale a hacer los recorridos por el resto de la península de Baja California. Y por acá ya tenemos muchísimos puestos de artesanías, mucha oferta de tours. Sí, y mira, están las letras de Cabo. A Cabo San Lucas le dicen algunos solamente Cabo. A mí ya me gusta un poco porque mi apellido es Cabo, así que siento que estoy en mi ciudad. Ahora que estamos en la marina se puede ver los yates que hay por acá. Algunos mega yates, te diría. Sí, hay tremendos barquitos. Es también un paseo turístico, por acá se puede caminar por la marina, llena de restaurantes, llena de bares, llena de vida. Lo que sí hace un calor que hay que estar a la sombra para que no te pegue, digamos. Pero bueno, es una linda zona, miren. Mucho restaurante. Allá está el surtidor de Pemex, se ve que es para los barcos. A los pies del cerro hay algunos catamaranes también. Y leímos también que Los Cabos es una de las zonas más caras y exclusivas de todo México para hacer turismo, para vivir. Así que todo acá es un poquito más caro. Belu dice que esto le hace acordar a Miami por el estilo, yo no conozco así que no sé, pero los bares y todo parecen bastante gringos, por así decirlo. Este es como un shoppingcito que hay adentro de la marina. A mí un toque por los excesos me hace acordar a Cancún. Ven que ahí dice Showgirls. Como esos lugares que ya están demasiado turísticos. Los precios, por ejemplo, en ese restaurante están todos en dólares. Y acá, por ejemplo, el cartel también, directamente en inglés, no en español. Ya me da esa sensación de un lugar con tanto turismo que hasta pierde la propia esencia, ¿no? La ropa está linda, Belu. Está muy bonita. Mira, todos billetes de $1. Sí, el billete de los dólares. Parece el bar de Alaska que estaba todo empapelado de billetes. Sí, en inglés, viste, te ofrecen cosas. No tengo cara de ser una persona que habla inglés. Miren, un beachfront homes en Cabo, 10 millones de dólares. 4 millones y medio, 12.200.000, 400.000 dólares, 500.000, está bien, las residencias son todas hermosas, ¿no? Vos fuiste a lo más baratito. Un terrenito, 600.000 dólares. Mirá acá, por 16.900.000 dólares. Ah, pero mirá, en el Ritz-Carlton, como del hotel. Sí, pero tenés cancha de tenis, campo de golf y un montón de cosas más. Si no, por 11 millones cambiaron el precio, está más barato. No, además las residencias son todas mega lujosas. Yo había leído en internet que decían que ver propiedades por 15 o 20 millones de dólares era bastante común últimamente en esta zona y veo que evidentemente hay algunas para comprar por esos valores. Qué loco, ¿no? Hasta las cosas que venden son con los equipos yankees. Y acá en el centro de Cabo San Lucas encontramos la plaza Amelia Wilkes, se llama. Mirá, y ahí adelante tuyo tenés el kilómetro cero por este lado, que es el kilómetro cero de la península de Baja California. Acá dice, miren, kilómetro cero, aquí comienza México. Y este cartel dice, el kilómetro cero representa el punto de partida de la carretera federal México 1, que recorre los estados de Baja California Sur, Baja California, iniciando en Cabo San Lucas y culminando en Tijuana. Eso significa que hemos terminado la ruta por la península de Baja California. De Tijuana a Cabo San Lucas. Ahora nos queda hacer todo el recorrido de vuelta de subida. Y la plaza es sencillita, tiene una linda pérgola, banderines ahí de colores. Qué espacio amplio, ¿viste?
muy amplio. Allá creo que hay un museo atrás que parece bastante cerrado. Sí, historia natural, dice. Y creo que ahora tenemos que empezar el recorrido de nuevo hacia la marina. Acá dice que el pueblo recuerda a Amelia Wilkes, profesora. Miren, acá está el pabellón cultural, atrás está el public parking donde estacionamos, pero qué construcción rara, como muy novedosa. Nos viene llamando mucho la atención la diferencia que hay con La Paz, ¿no? Son dos ciudades completamente diferentes. Nosotros cuando visitamos La Paz le dijimos que era nuestro lugar favorito hasta ese momento de nuestro recorrido por la península. Sí, que incluso hasta volveríamos porque hay mucho para ver y demás. Y este ya se siente armado exclusivamente para el turismo, muy para un turismo de Estados Unidos, de Canadá. Seguimos con nuestra postura de que como ciudad nos gusta mucho más La Paz. Sí, nada que ver. Acá hay mucho el inclusive, es otro tipo de turismo y de movida, ¿no? La Paz se siente mucho más local, mucho más mexicano. Acá no, por ahora no es tan local. Y el lugar más famoso que tiene Cabo San Lucas no se puede ir caminando porque es un arco que está en el mar. Así que nos vamos a ir en un tour a conocerlo. Es un paseo de unas 3 horas, se hace para el atardecer. Ahora, por ejemplo, son las 4 de la tarde y vamos a meternos un ratito en el mar a ver qué vemos. Dale. Okay. Muchas gracias. Hola, buenas. Hola, buen día. Hola, buenas. Hola, buenas. Armando, Un un gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Listos? Más que listos. Hay que pagar Hola, primero un buenas. acceso de 20 pesos para acceder al muelle. Gracias. Gracias. ¿Y a dónde nos vamos, Armando, hoy? Pues vamos al arco y a la playa y a ver el atardecer. Cuidadito aquí solamente al subir. Permiso. Bueno. Ajá, adelante. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Permiso. Y es mi novia Diana. Hola, un Diana. gusto. Los voy a llevar a lo que es la bahía para que veamos diferentes puntos, las formaciones rocosas, las playitas y pues el arco, que es como el obligatorio de Cabo San Lucas, ¿no? No puede No faltar. puede faltar. Y pues nos voy a enseñar una zona donde vamos a hacer snorkeling y de ahí pues vamos a salir a ver el atardecer. Bien, Muy bien. perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Esta playa de acá es la playa empacadora. Antiguamente funcionaba una empacadora de atún, pero hoy ya no existe más. Quedó la construcción abandonada con murales muy bonitos de la vida marina. Y bueno, está la gente disfrutando del agua. Sí, y nos contaba acá nuestro amigo Chayito que todo esto en realidad era una playa entera. Ven que allá hay otra. Y la sacaron la arena, la dragaron para hacer la marina que tenemos hoy en Cabo San Lucas. Miren qué lindas las montañas. Vamos a ver qué nos depara el mar hoy. Todo este lugar por el que vamos navegando es un cañón submarino y nos decía recién que por ahí se nota un poquito de contraste de color. Acá capaz que es bajito y por ahí allá hay unos 100 metros de profundidad, entonces los cruceros pueden hasta entrar a esta zona. Y también son playas para bañarse, ¿ven? Cuando tenemos marea baja, se puede llegar desde aquella playa. Caminas y pasas por esa y la playa se hace muy grande. Esta playa pues básicamente se formó de un balconcito de arena, por eso le llaman así. Y ya pues poco a poco el mar le ha estado dando más arena. Pero puede ser que a lo mejor en un huracán o en un mal tiempo desaparezca. Y así se van formando de repente. De repente puede ser que te desaparezca, pero se lleve la arena para este lado. Claro. Qué bonito el color del agua. Con el calorcito dan ganas de meterse. Dice acá Chayito que todos estos son hoteles, muchos all inclusive, muchas villas, todos con vista a la playa. Este es uno de los mejores lugares para hacer lo que es el snorkeling. También tenemos un lugar de buceo que se llama las cascadas de arena, pero pues básicamente es como ver una montaña abajo del agua y la misma corriente empuja la arena hacia abajo y parece como una cascada de arena pero abajo del agua. ¡Qué locura! Miren la cantidad de peces.
Cualquier cantidad. Ah, acá, mar. El bote tiene acá transparente, miren. Ahí pasan. ¿Los ven? Se los ve más allá por abajo. Está muy bueno. Lleno de peces está además. Miren. Mirá el lobo, Belu. ¿El qué? ¿El lobo ahí o no? Ah, no lo había visto. Está durmiendo. Es un lobo, ¿no? Sí, un lobote. Gigante. Está muy tranquilo. Durmiendo la siesta. Ay, pegué un re grito. La emoción. Justo nos dijo Chayito, todavía hay móbulas No. por acá. Miren, ¿se las ven ahí adelante? El lobito está avisando que hay móbulas. Sí, pues estaba diciendo no dejen de mirarme a mí a pesar de que haya móbulas, tal vez. Sabías que estaban, ¿eh? Dijiste, ahí van a aparecer. Ahí andaban, allá. Están allá adelante, miren. Vieron, no se dio para verlos en la ventana y la estamos viendo acá en Cabo San Lucas. Miren, ahí nos estamos acercando a las móbulas, no lo puedo creer, amigos. ¿Vieron que todo pasa por algo, como decíamos el otro día? Miren. Ay, no las tenemos al lado. No me quiero imaginar ni cuántas son, porque saltan un montón. Omar, es tremendo cómo salta. ¿Viste? Parece que ni quisieran volar. Ay, escuché el panzazo que dan. Al lado estamos. Qué hermoso. Baja California, amigos, es para venir a vivirlo, ¿eh? Qué espectáculo. Se las ve hasta abajo del agua. Uy, al lado. No, 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 no. El ruido que hacen. Y acá tenemos el famoso arco del Cabo San Lucas, amigos. Es ese que se formó ahí. Es una formación que tiene, según los geólogos, de 12 a 15 millones de años. Se hizo por la misma erosión del viento y el agua. Esto le llaman las tortillas voladoras. ¿Tortillas voladoras le dicen? Wow. Y acá este lugar también se lo conoce como el encuentro de las aguas, porque por allá tenemos las aguas del Pacífico y de este lado están las aguas del Mar de Cortés. Así que también se hace un encuentro de corrientes, por así decirlo. Miren cómo están las olas. Miren, se escuchan los lobos, Belu. No es que uno viene solo a ver un arco, sino que acá hay mucha naturaleza además. Y acá tenemos a las móbulas. Esto es a lo que yo llamo experiencia completa. Y suerte, porque esto obviamente no se puede prever, ¿no? No hay forma de asegurarlo ni nada. Qué bonitas que son. Estoy impresionado, la verdad, amigos. Ahí se habían calmado las mulas, de golpe empezaron otra vez a pegar panzazos en el agua. Acá obviamente no nos podemos tirar al agua por la corriente y porque está lleno de barcos. Pero nos decía Chayito que es un grupo grande. Y esta formación de acá, el arco, es lo más conocido que tiene Cabo San Lucas, que originalmente era todo entero, pero bueno, el mar fue haciendo su trabajo, ¿no? Decía también que estos días hubo un mar de fondo y que por eso está tan revuelto el mar. Pero wow, ya con lo de las móbulas yo ya estoy. Entre ver las móbulas, ver los lobitos y ver el arco. Y acá donde está el arco es la unión del Océano Pacífico, Océano Mar Abierto, con el Golfo de California, el Mar de Cortés. Por eso también un poco la correntada más fuerte. Sí, y también la cantidad de animales que se pueden ver, ¿no? En invierno se ven ballenas, ahora dimos la vuelta, el arco está ahí,
Estamos viniendo como para el lado del Pacífico. Tenemos un tipo de pues fenómeno natural, se puede decir, en el cual se junta la arena, va empujando y se va formando como una playita. Se dice que se forma cada 4, cada 5 años, pero realmente pues no se sabe, pues. Entonces, Que es como por allá atrás, ¿no? ajá, Que se ve arena. una duna alrededor Sí. del arco. Y pues puede pasar así, de la nada, puede aparecer la playa. Claro. Y así como aparece, se puede Y ir por todo otra por la vez. misma corriente. Exacto, sí. Esta de acá es la playa del Divorcio. ¿Por qué el Divorcio? El divorcio, porque está en medio de lo que son las dos aguas diferentes, de este lado del Pacífico y del otro lado está la Playa del Amor, del lado del Mar de Cortés. Entonces llega un momento en el que estas se llegan a juntar, la ola pasa de este lado y así como igual se juntan, pues se llegan a separar. Claro, por eso se le dice el Divorcio. Aquí está el divorcio y el amor. El Amor tiene Mar de Cortés más tranquilo y el Divorcio está más agitado. Del amor al divorcio hay unos cuantos pasos. Claro. Miren, para allá se ven construcciones, casitas que están como del lado del Pacífico. Por acá la playa del Divorcio. Y para allá, ese podríamos decir que es el último lugar con tierra. Porque ya después para allá es todo Pacífico. Es como un dinosaurio tomando agua. A ver. Eso es como su cabeza Sí. y va su cuello y... Ah, sí, sí, sí. ¿Le ven la forma de dinosaurio? ¿O no se la ven? Dejen en los comentarios. Sería como todo el cuerpo y esa como la cabeza tomando agua. Hay que tener imaginación nomás, ¿no, Belu? No, pero creo que está bastante clarito esta vez. Esta vez se ve bien. correr hasta allá, hasta la playa, antes de que te pegue la... Y acá no se llegaron mucho, pero como aves hay pelícanos, hay cormoranes, hay piqueros, hay distintas aves. Acá nos dijo Chayito, a ver si tenemos suerte y cuando hacemos snorkel ahora podemos ver a las mulas. El área de snorkel es como allá y están acá, así que puede llegar a pasar, miren. Qué riqueza natural que tienen en esta zona, ¿eh? Qué bonito. Ay, es muy impresionante cuando viene... Y acá en la zona de snorkel yo me voy a tirar de una a ver si vemos algo abajo del agua. Pelu está ahí como que no sabe si se anima, si no se anima, pero yo no me voy a perder la oportunidad. Así que, bueno, vamos a ver qué se ve abajo. Acordate de ir para adentro de las boyas. Que me pegué, yo cuando giré me crucé al lobo marino de frente. Ah, sí. Sí, que está allá. Es que te tiraste y el lobo marino se tiró al agua después que vos, instantáneamente. Ah, sí. Sí, yo iba haciendo snorkel aquí copado y me cruzó un lobo enorme de frente y dije, bueno, lo voy a rodear para no invadir su hábitat por la duda. Pero increíble cómo se ve todo alrededor de esa roca. Como nos dijo Chayito, en el agua está como medio turbia, no se ve tan bien. Pero nunca hice un snorkel con tantos peces. Increíble la cantidad que había. Todo rodeando esa roca y las dos rocas de acá y la costa. Hermoso. Esas dos aletitas, una móbula.
Está acá, mira. Ahí. Ahí que se están apareando. Es como una forma en la que ellos se siguen. Puede haber una o varias. Sí, yo veo como dos, ¿no? Seguimos buscando móbulas ahora. Miren, todo eso que se ve ahí atrás sigue siendo Cabo San Lucas. Todos hoteles que dan al mar, todos acantilados. Y a ver si encontramos a las móbulas para poder tirarnos. Por ahora hemos visto alguna mula saltar a lo lejos, pero no encontramos otro grupo así grande como el que estaba en la zona de los Arcos. Vamos a ver todavía si aparece alguno. Pero mientras la buscamos, miren qué lindo. Vamos despacito por el agua, disfrutando el atardecer. Ahí adelante está la ciudad de Los Cabos. Por allá a la izquierda los acantilados, el arco. Preciosa esta experiencia, la verdad. En una ciudad donde hay tanto turismo masivo, por los all inclusive, por los cruceros y demás, encontrar gente que te brinde experiencias tan cercanas, tan cálidas, tan humanas, la verdad que vale mucho la pena venir a hacer este tour con Chayito. Y a ver si todavía tenemos el cierre de oro viendo las móbulas al atardecer. No hay que perder la esperanza, pero estoy muy feliz de haberlas visto como las vimos en el arco, porque lo más lindo fue que no lo esperábamos, o sea, no había ningún tipo de expectativa por ver móbulas, así que eso le dio un plus. Ahí hay unas móbulas, pero estas no están saltando, están como ahí abajo del agua y sacan las dos aletas. Que de hecho Belu dijo antes que cuando estaba haciendo snorkel pensó que había un tiburón. Pero no son las móbulas, ¿ven? Que deben ser varias, pero van rapidísimo. Miren el lío que hacen en el agua. Dice acá Chayito que se están persiguiendo. Un tremendo atardecer y móbulas. ¿Qué más se puede pedir? Sin duda es un atardecer muy increíble acá en Los Cabos. Otra cara de todo lo que vimos antes, ¿no? Qué hermosura. Súper recomendable si andan por Los Cabos, vengan a hacer este tour porque es espectacular. Muchas gracias por el paseo, espectacular, la verdad que muy lindo, la pasamos muy bien, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Y que sean por más veces que nos tengamos por acá. Ojalá que sí. Y bueno, los que te quieran buscar para hacer el tour, Claro que sí. Tour Chayito, acá en Cabo San Lucas. Hasta luego. Nos vemos pronto. Un gustazo. Terminamos el tour justo cuando el sol ya había caído, así que calentamos el agua, nos preparamos unos mates y estamos nuevamente en la marina paseando porque ahora están todas las luces prendidas, el clima está mucho más bonito para salir a caminar, así que estamos viendo cómo se ve Cabo San Lucas de noche. Con un matecito. Hacer el tour con Chayito fue una gran elección. De corazón se los recomendamos. En la descripción obviamente tienen todos los datos que necesitan para poder contactarlo. Y creo que esta navegación además levantó completamente nuestro paso por Cabo San Lucas porque ver móbulas era totalmente inesperado. Excelente. Mirá, Belu, no te quería interrumpir, pero mira eso. Me hace acordar a Tailandia. Ah, el spa de pececitos. Que te comen los callos de los pies. Las pielcitas muertas.
Bueno, parece que están corriendo, no sé, una maratón por acá. Y vamos a cruzar la calle, pero vamos a tener que esperar un cachito. Sí. Qué gente corriendo, mirá. Por eso te digo, debe ser una maratón esto, porque si no, no hay forma de que tanta gente se ponga de acuerdo para correr. No, de allá atrás viene. Tiene vida a Cabo de Noche, ¿eh? Están todos los barcitos llenos de gente. Bueno, este es un sport bar, como ya hemos visto. ¿Ven? NFL, la MLS. Mira las pantallas adentro. Pasando diferentes partidos, todas. Todavía quedan algunos locales de artesanías abiertos. Pero lo que me llama la atención acá en Los Cabos es la cantidad de farmacias que hay. Tengo una justo atrás mío, 2, 3, Allá hay otra, mira, 4. 4, Allá 5. 5. O sea, en Y una acá, cuadra. 6. 6. ¿Por qué hay tantas? O sea, ¿en qué cabeza cabe que haya tantas farmacias? Y otra cosa curiosa es que hemos visto muchas cosas de Viagra, que las venden en las farmacias justamente, ¿no? Pero no sé por qué tanto... ¿Pero qué decís? ¿Que es un turismo que viene a buscar pastillas azules? Bueno, no sé. Miren, acá hay otra farmacia, ¿ven? Viagra y otras cosas más. Pero bueno, lo que les queríamos mostrar es que estamos como en un paseo y que acá hay toda una colección de fotos de ballenas. Miren la foto, cómo vienen las ballenas en el invierno, se las puede ver en el arco. En estos tours como el que hicimos hoy, si venís en temporada de ballenas, se las ve también. Hermosa, Vero, la colección de fotos. Está muy bonita. Hoy yo no volé el dron porque la verdad que no me animé desde el barco, pero así se ven las móbulas desde un dron. O sea, hay algunas afuera del agua, otras adentro, pero si las ves desde el aire, esa es la cantidad que había hoy seguramente porque eran muchísimas saltando. Qué lindo haber presenciado eso. Acá hay otro sport bar, Showgirls, por allá. Nos decían que hay mucha fiesta acá de noche. Ahora igual es temporada baja, así que no creo que veamos mucho. Allá hay una avenida que se ve que hay bastantes restaurantes, barcitos. Por acá nosotros seguimos caminando y paseando por la marina, que está como paralela al centro. Ah, muy lindo igual para venir a pasear y hasta ahora no hace calor, así que es ideal. Miren el descontrol, boliches, luces, me hace acordar al centro de Cancún, Cocobongo, toda esa zona, o a Las Vegas también, en menor escala. Miren lo que es, una locura. Uno no puede hablar que no se escucha de la música. Vamos a dar por finalizado nuestro día en Cabo San Lucas, pero antes les quería mostrar que compramos un imán que dice Cabo. No lo compramos tanto por la ciudad en sí, sino porque es el apellido de Martu. Así que tenemos un imán con su apellido ahora. Si bien tal vez no es una ciudad que machea tanto con nuestros gustos, que nos gusta la naturaleza, o sea, los alrededores está lleno de naturaleza. Pero bueno, la ciudad es con mucha gente, fiesta, no es tanto nuestro estilo. Pero bueno, voy a dejar esto acá en la heladera. Y nosotros nos vamos a ir a dormir. Mañana vamos a seguir recorriendo la zona de Los Cabos. Probablemente nos vayamos para San José del Cabo, que está acá creo que a media hora. Así que suscríbanse al canal y activen las notificaciones porque espero que el video que viene les guste tanto como este. Nosotros estamos más que agradecidos y felices por todo lo que hemos vivido hoy. Y estamos agradecidos también con ustedes que están del otro lado haciéndonos el aguante, acompañándonos video a video. Este recorrido por la baja va llegando de a poquito a su fin. Ya vieron que hemos llegado al kilómetro 0. Estamos sacando provecho hasta el último día, Belu. Así es, vamos a disfrutar todo lo que podamos de esta zona de México que es preciosa. Y bueno, gracias nuevamente y nos vemos en el próximo video de Caminando el Mundo.